Hoy nos toca el capítulo número 21 del libro de Josué. Nos toca el capítulo número 21 del libro de Josué. Tiene por título Ciudades de los Levitas. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ciudades de los Levitas. Recuerden que los levitas fue una tribu que Dios escogió para que le sirviera en su tabernáculo o en su templo. Fueron apartados para el servicio del Señor. Dice, y aquí nos habla de las ciudades que se les dieron a los levitas, a la tribu de Leví, a los levitas que iban a servir, que servían al Señor. Dice, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Recordemos, ¿verdad?, que anteriormente no se le había repartido a la tribu de Leví herencia, sus tierras, como parte de ellos, pues, así como las demás tribus, no se le había repartido a ellos, porque al inicio Dios había dicho que Dios era su propia herencia de ellos, que ellos no iban a recibir heredad porque Dios era su propia herencia. Entonces ya después se estableció, como aquí se está diciendo, que Dios había mandado a que el mismo pueblo de Israel le dieran herencia a los levitas, así como Dios lo había establecido después, entonces que se le diera herencia a ellos, donde ellos pudieran vivir y que también tuvieran allí sus ganados. Entonces por eso que aquí dice, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas. O sea que ya se había, como quien dice, distribuido ya la herencia, las tierras a cada tribu. Entonces ahora a ellos les tocaba de su misma tierra dar a los levitas. Vamos aquí a leer. Dice, versículo 4. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón, el sacerdote, que era de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de las tribus de Efraín, de las tribus de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Nectalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos. Allí cuando habla, ¿verdad?, que dieron a los levitas ciudades para que ellos pudieran habitar, y sus ejidos es como tierras donde sus ganados pudieran pastear, comer y todas esas cosas.
Entonces dice, dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suerte, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefoné, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus ejidos. Recuerden que ellos también se les entregaron ciudades para que fuesen como refugio. Recuerden que allí se resguardaba cualquier persona que cometiera un homicidio involuntario, o sea, por accidente. Por accidente. Si se comprobaba que fue un accidente, él podía refugiarse en esas ciudades. Y allí no les hacían nada, nadie entraba a sacarlos de allí, nada. Al menos que ellos verificaran de que sí fue intencional. Pero si no fue por accidente, ellos podían allí resguardarse en esas ciudades de refugio que Dios estableció que se hicieran. Y ellos tenían que quedarse allí hasta que el actual sacerdote que estaba en ese tiempo vivo muriera. Cuando el sacerdote moría, el que estaba ahí en ese tiempo, ya ellos podían salir de la ciudad tranquilamente. Pero si alguien salía de allí de la ciudad, que era el refugio, el resguardo, si salían de allí y el vengador de la sangre lo atrapaba, lo encontraba, lo podía matar, porque lo encontró fuera de ese refugio. Entonces dice el 14, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Air con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bexemes con sus ejidos. 9 ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almot con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, 12 son 13 con sus ejidos. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, 13 con sus ejidos. Más la familia de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquén con sus ejidos, en el monte de sus ejidos, con sus ejidos, en el monte de Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Geser con sus ejidos, Quisaín con sus ejidos, y Bet-Orón con sus ejidos. 4 ciudades de la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos, y Gad Rimón con sus ejidos. 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Tanac con sus ejidos, y Gad Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de la familia de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gerson, de las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés a Golán, en Basán con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas, y además Beestera con sus ejidos. 2 ciudades de la tribu de Isaacar, Sison con sus ejidos,
y Enganim con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Agdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos y Reot con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea, con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas. Y además Amodor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por su familia fueron 13 ciudades con sus ejidos. Y a la familia de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jagneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Digna con sus ejidos y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Mefat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galaad con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Manaim con sus ejidos, Gerson con sus ejidos y Joser con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por su suerte 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Wow. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Wow. Aquí vemos que la tribu de los levitas se repartieron por suerte. Las demás tribus por suerte tenían que darle tierras a ellos, con tierras para tener su ganado. Y de todas se distribuyeron por familia. Y de todas dice aquí que todas las ciudades de los levitas, ellos vivieron allí en medio del pueblo de Israel, en medio de los levitas. Que dice que todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades. Wow. O sea que los levitas estaban en 48 ciudades distribuidas en medio del pueblo de Israel, con sus tierras, con las tierras para tener ganado y todo eso. Dice, y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho y la casa de Israel, a la casa de Israel, y todo se cumplió, dice aquí la palabra. Entonces aquí vamos a ver, dice, de esta manera dio Jehová, en el 43, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Wow, aquí vamos a ver que cuando llega el tiempo, ¿verdad?, de que se cumpla el propósito en un hijo, una hija de Dios, de que ya Dios vaya a hacer lo que prometió hacer con la persona. Cuando ese día llega, sabemos que eso no es nada fácil, no es nada. A veces cuando uno ve un hombre, una mujer de Dios muy usado, uno lo ve y wow, Señor, qué bendición, mira ese hombre, mira esa mujer, cómo habla, cómo tú lo usas. Pero no sabemos todo el trabajo, todo el desierto, todas las tribulaciones, todo lo que ese hombre, hijo de Dios, pasó. Muchas cosas hasta llegar allí. Y un ejemplo, un grande ejemplo lo tenemos con José.
Recuerden que José tenía 17 años aproximadamente, cuando ya Dios le hablaba, le mostraba lo que iba a hacer con él. Él era simplemente un muchacho, un adolescente. Un muchacho que todavía no sabía nada, no sabía ministrar, no sabía nada. Y sin embargo Dios lo procesó, Dios le enseñó, fue instruido por el mismo Dios. Los hermanos lo vendieron, José fue moldeado en carácter. José fue tratado en la parte de perdonar, él perdonó. Su propia familia, sus propios hermanos lo vendieron, sus propios hermanos. Dios trabajó esa parte emocional en él. Allá lo vendieron, estuvo allá administrando la casa Potifar. Ahí comenzó el proceso prácticamente en la parte de enseñarle, en la parte de administrar. Dios al mismo tiempo desarrollando los dones de José, administrando la casa de Potifar. En medio del sufrimiento, porque él ya no pudo ver a su padre por muchos años, ni volvió a ver a sus hermanos, que lo habían vendido, le habían hecho ese mal. Y él estaba ya en un país solo, en un país prácticamente impío, sirviéndole a gente impía. Y Dios allí, en medio de todo eso, el Señor lo estaba preparando. Y pasaron los años, y Dios preparándolo, moldeándolo en todas las áreas. En todas las áreas, Dios lo trató. En todas las áreas. Y aún en medio de todo, el Señor no se apartó de José. El sufrimiento, las pruebas, el desierto, el Señor no se lo podía quitar. Porque eso es parte de nuestro proceso. Eso es parte de nuestra formación. Muchas veces el hijo o la hija de Dios quiere ser formado, pero no quiere sufrir. Quiere que Dios le prepare, pero no quiere sentir ni un dolor ni nada. Dice la Biblia que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. O sea que las tribulaciones no van a faltar. Y cuando Dios nos trata a nosotros, nos hace pasar por desiertos, procesos, todo eso duele. Porque Dios nos machaca, nos moldea como ese vaso de alfarero, nos tiene que dar forma. Si nos tiene que romper, nos rompe, nos vuelve a hacer, para moldearnos, para que quedemos nosotros perfectos. Nos exprime, nos va dando forma, arranca, quita de lo que tiene que quitar y pone lo que tiene que poner. Y eso es un caminar donde uno va a vivir muchas cosas, y todas esas cosas son necesarias. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas es necesario. Y después que José pasó todo eso, que le llegó el tiempo de donde Dios lo llamó, como quien dice, a servirle, llegó el tiempo. Y ya él estaba preparado ya cuando Dios lo llamó. ¿Y cómo fue que lo dejó? Como administrador del país de Egipto, el gobernador. Entonces la persona tiene que ser procesada en todas las áreas. Y todo proceso es doloroso. Y tenemos que ser valientes, guerreros, y pasar por todas las cosas que Dios permite que tengamos que pasar. Y vimos también el pueblo de Israel, ese es otro ejemplo. ¿Qué no pasaron ellos en ese desierto? Se supone que era un camino de 3 días para llegar a la tierra de Canaán, de 3 días. Pero esos 3 días se convirtieron en 40 años. 40 años. Dios moldeando. 40 años Dios allí enseñando, instruyendo, tratándolos en todas las áreas. Tratándolas en todas las áreas. Solo que ese pueblo era rebelde. Y fíjense que aún en ese desierto, muchísimos, esos hombres que salieron de Egipto, murieron en el desierto. Esa generación murieron. O sea que no todos llegan a ver el cumplimiento de lo que Dios prometió en su vida.
¿por qué? Porque Dios tiene la culpa, porque Dios no lo cumplió, no. Para que eso, lo que Dios hable de nosotros, para que eso se cumpla en nosotros, eso depende de nosotros. Depende de que nosotros nos dispongamos de corazón, de verdad, a aprender del Señor, a que cuando el Señor nos hable, aquí estoy, Señor, dispuesta, haz conmigo lo que tú quieras, enséñame, quiero aprender, equípame, Señor. Eso involucra alinearnos a la palabra, eso involucra a ser hombres, mujeres obedientes a Dios, a perseverar con cada prueba que Dios nos ponga. Muchos no aguantan las pruebas, muchos no perseveran, quieren todo fácil. Y nada hay fácil en esta vida. Nada hay fácil en esta vida. Todo es una lucha, una guerra, perseverancia. Porque creen que está el camino angosto y el camino ancho. El camino ancho fácil, todo el mundo pasa por allí. Un camino feliz, un camino de gozo en el mundo. Pero el camino para entrar al reino de los cielos es un camino angosto, que es difícil transitar. Uno vive pasar muchas cosas y no es fácil. Entonces este caminar en Cristo no es fácil. Por eso es que dice que solamente los valientes lo arrebatan. Solamente los valientes. Nosotros tenemos que ser guerreros valientes y no detenernos ante los ataques del enemigo. Me caí, me limpio y sigo avanzando. Entonces este caminar es así. Y aún vemos, ¿verdad?, que esa promesa del pueblo de Israel, desde Abraham, Isaac, Jacob, hasta que por fin llegó el tiempo del cumplimiento, pero vemos que cuando llega el tiempo de cumplimiento en sus vidas o en la vida de una persona, ahí no se acaba la guerra, la lucha. Estaba la promesa, viene el tiempo de moldear, de transformar, de cambiar, porque nosotros tenemos que estar preparados para cuando recibamos el llamado del Señor. Nosotros tenemos que estar preparados. Por eso es que Dios nos pasa por muchas cosas, desiertos, de todo, pruebas de todo. Nos prueba una y otra vez, nuestros corazones, una y otra vez, y nos prueba. Entonces, cuando ya se acerca para que Dios, la promesa que Dios nos dio a nosotros, ese cumplimiento, ahí no se acaba todo. Fíjense, el pueblo de Israel ya estaban en el sitio, ahí está la tierra de Canaán. Ahora, ahí está la palabra que Dios nos había dado, así como Dios a nosotros nos da esas promesas, esas palabras. Ahí tenemos la palabra, ya hemos pasado proceso, hemos pasado pruebas, hemos pasado todo. Ahora llegó el tiempo de que el Señor nos está llamando ya al cumplimiento. Y ahí no se acaba la guerra, no se acaba la lucha. Porque vemos como el pueblo de Israel, para que eso sí sea realidad, ellos tenían que ir a la guerra. Tenían que ir a la guerra y sacar a todos esos habitantes de esas ciudades. Matarlos. Acabar con todo. Para ellos tomar posesión. Para ellos tomar posesión. O sea que no solamente, bueno, el Señor me dio una palabra, Él me dijo que iba a hacer conmigo esto y esto y esto. Y aquí voy a estar yo esperando, acostado, hasta que algún día se cumpla. El Señor habló y eso se tiene que cumplir. Aquí estoy yo esperando. No, en ese tiempo, si ya usted sabe el llamado que usted tiene, una de las cosas que tiene que hacer, aparte de alinearse a la palabra, aparte de ser obediente a Dios en todo, prepararse. Porque de repente, si yo sé que el Señor me está llamando a algo y yo no sé nada de eso, mi deber es prepararme. Dice la Biblia que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces yo vengo, me voy a preparar para adquirir conocimiento, porque mientras yo más sepa, mientras yo esté más preparada, el Señor me utiliza más. A orar más, a estudiar más la palabra, a aprender todas las cosas que necesito aprender. Entonces esa parte nos queda a nosotros. Dios hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Y ahí vemos como el pueblo de Israel tuvo que ir a la guerra para sacar a toda esa gente, a todas esas ciudades, para tomarla en posesión.
Y eso fue otro proceso. Ya venían de un tiempo de pasar por el desierto 40 años. Ahí vivieron de todo, pasaron de todo, fueron moldeados, muchos murieron. Toda esa generación que salió de Egipto murió. Y entró fue una nueva generación. Y hoy en día también pasa eso. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios no se van antes de tiempo? ¿Cuántos hijos e hijas de Dios que tenían llamado de parte de Dios para trabajar en esto, en aquello, que Dios los iba a usar en esto, en aquello, y de repente el Señor se los llevó? Partieron con el Señor, se fueron antes de tiempo. Así mismito, se fueron antes de tiempo. Entonces, vemos que cuando ya llega el tiempo, así como le llegó al pueblo de Israel, ellos tuvieron que conquistar. O sea que ahí no acabó todo. Después de todo lo que vivieron en el desierto, ahí no acabó todo. Allí no acabó todo. Tuvieron después que conquistar cuando ellos estuvieron ya en el sitio, cuando ya estaban allí para allá, por fin la promesa. Tuvieron que ir a la guerra y conquistar. Y eso fue otro proceso. Porque ese proceso también fue fuerte. El ir a la batalla, a la guerra. Allí hasta unos murieron tratando de conquistar tierra. Algunos murieron. Entonces vemos que la cosa no es tan fácil. No es fácil, pero no es imposible. Por eso es que en este caminar tenemos que ser valientes. Los valientes solamente arrebatan el reino de los cielos. Tenemos que ser valientes. No podemos detenernos, no podemos mirar atrás. Siempre tenemos que buscar la guía, la dirección de Dios. Y si luchamos, si perseveramos, si somos constantes, vamos a ver ese cumplimiento de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ser usados conforme Dios habló, así se va a hacer. Así como Él lo hizo con el pueblo de Israel, que dice, Jehová les dio reposo alrededor. Después que conquistaron, después que fueron a la batalla, conquistaron todo. Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. O sea que Dios cumplió. Todo lo que habló, Dios cumplió. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente. Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos, fíjense. Si Dios da una promesa, Dios le dio al pueblo de Israel, les dijo que no tuvieran miedo, porque Él iba a entregar a todos sus enemigos en sus manos. Esa es una de las promesas de Dios. Si Dios, ya está esa promesa, ¿verdad? No, Dios dijo que no tuviéramos miedo porque Él iba a entregar los enemigos en nuestras manos. Y tú estás viendo que la gente del enemigo es fuerte, vamos a decir, tiene más gente que nosotros, como le hemos estado leyendo allí. Ay, hubo uno que tenían hasta carros de hierro y todas esas cosas. Yo no me debo amedrentar ni me debo asustar ni nada, porque Dios me dijo, Dios nos dijo que iba a entregar todos nuestros enemigos en nuestras manos. Entonces nosotros tenemos que creer es a lo que Dios hable, a lo que Dios diga de nosotros, no a lo que vean mis ojos naturales ni a lo que escuchen mis ojos naturales. Tenemos que nosotros estar muy pendientes, mucho cuidado de que no nos pase como a algunos de ellos le pasaron a algunas tribus, que por miedo, porque vieron pues con sus ojos naturales, ahí vieron que había mucha gente, que tenían carros de hierro, que eran fuertes, y se le olvidaron que Dios es el poderoso, que quien es más fuerte que todo el mundo es Jehová de los ejércitos, que Él creó los cielos, la tierra, todo. Y se le olvidó todo lo que ellos habían vivido, que Dios abrió el mar por la mitad, abrió el mar para que pasara el pueblo de Israel. Se le olvidó todos los milagros que había hecho Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de no tener temor ante nada, no importa lo que vean nuestros ojos naturales, no importa lo que escuchemos. Recuerden que Dios es Dios y Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Porque el temor, por eso que el enemigo ataca mucho con temor, con miedo. Porque ataca con temor y miedo, entonces la persona no puede avanzar, no puede hacer nada. Hasta deja de obedecer a Dios por el temor. Sabe lo que es correcto y no lo hace por el temor. Entonces le tiene más miedo al miedo que a Dios.
que en las manos de Dios está la vida y la muerte. Dios es el que tiene el poder, la autoridad para quitarle la vida a alguien o para darla. Entonces, cuando le tienen miedo al propio miedo, le están teniendo miedo al enemigo y no a Dios. Entonces ahí vemos que algunos de ellos tuvieron ese problema, porque no sacaron a sus enemigos de las ciudades, convivieron ahí con los enemigos en medio de la ciudad, en medio de esas ciudades. Ay, ¿por qué no? Porque aquellos eran muchos y no lo pudieron sacar. Entonces tenemos que nosotros cuidarnos de eso. Cuando Dios habla, uno tiene que obedecer en todo lo que Dios diga, no a medias. No como le pasó, recuerda lo que le pasó a Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Cuando fue a la guerra, le dijo que todo lo exterminara, acabara con todo, no dejara nada con vida. ¿Y qué hizo él? Dejó unos ganados hermosos, bien bellos. Lo hizo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y a la final, ¿qué hizo Dios? Lo eliminó, lo quitó como rey. Entonces la parte de la obediencia es muy importante. En el servicio de Dios, la parte de la obediencia es muy importante. Amén. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos esos detalles para que nosotros podamos recibir también esas promesas que Dios ha hablado con nosotros. De repente con nuestro matrimonio, de repente con los hijos, con nuestras vidas, en nuestro llamado. Para que eso se llegue a cumplir, nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos puntos. Porque ahí vemos que el pueblo de Israel logró, Dios cumplió lo que Dios habría prometido en ellos. Pero recuerde que muchos no recibieron esas promesas. Toda esa gente que salió de Egipto no las recibieron, sino que los recibieron los hijos, los pequeños de esa generación nueva. Fueron los que recibieron la promesa, fueron los que entraron allá en Canaán, los nuevos. Pero aquellos que salieron de Egipto murieron. Entonces, tomemos en cuenta todas estas cosas, porque esto no es un juego, el caminar en Cristo no es un juego, es algo bien serio. Dios es un Dios serio y bueno, Él está con nosotros, delante de nosotros como un poderoso gigante. Amén. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres verdadero, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que tu palabra, Padre, produzca fruto en nosotros, a 100 por 1, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con la sangre del Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.